Bienvenidas y bienvenidos a ¿Qué ondas con historia? Con ustedes están Sofía Córdoba. Manuel Rivera. y Andrew Enríquez. Muy bien. Primero, ¿quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Y por qué estamos acá? Pues nosotros somos de la carrera de Historia de la Universidad de El Salvador y estamos acá en este programa que se llama ¿Qué ondas con historia? Para hablar con ustedes, compartir temas de historia y mucho más de ciencias sociales. Y muchos temas que probablemente vayan a ser de su interés. Pero, ¿cuál es el tema que nosotros consideramos que debe ser el primero a tratar? Exactamente. El primer tema sería ¿qué es la historia y qué ondas con ella? Así que vamos a empezar primero por comprender el concepto de qué tipo de historia es de qué vamos a hablar, ¿verdad? Cuando nos referimos a hablar de historia. ¿Qué es la historia como tal? Exactamente, ¿qué es la historia como tal? Y pues la historia es una ciencia social, ¿verdad? Es una ciencia que es parte de lo que conocemos también como las ciencias blandas, en la cual lo que hacemos es un estudio del pasado de las sociedades, del pasado de la humanidad, y eso nos ayuda a comprender lo que pasó, pero también nos ayuda a comprender lo que está pasando hoy, ¿verdad? Porque el presente no se construye inmediatamente él solito, ¿verdad? Sino que proceso. es un Sí, proceso que exactamente. viene de muchos años atrás. Y justamente de eso es lo que vamos a hablar, ¿verdad? De esos procesos, ¿verdad? Que nos pueden ayudar a comprender nuestro presente, nos pueden ayudar a comprender incluso llegar a preguntarnos por qué es necesario estudiar la historia, ¿verdad? Que a veces incluso a uno como estudiante de la carrera... La típica pregunta que uno se hace en sociales cuando está estudiando de ¿por qué me están enseñando eso si pasó hace 50, 100 años? ¿De qué me va a ¿Por servir? qué? Ajá. ¿Por Sí, qué? y 100 años es poquito todavía. Exactamente. Hace poquito. Entonces, es esta cuestión de estudiar este pasado humano, te ayuda a comprender tu realidad actual, te ayuda a comprender, incluso te puede ayudar a comprenderte a ti mismo, a ti misma como persona. Y se vuelve relevante porque con eso pueden llevar tanto procesos personales como procesos sociales, como procesos políticos. Puedes ver otras maneras de poder afrontar la realidad e incluso de ti mismo crecimiento personal, ¿verdad? O sea, la historia trae mucho que aportarnos a nosotros, a nuestra sociedad y pues a la humanidad en general. Sí, más que todo entender también, o sea, algunas cosas, o sea, por qué están pasando algunas cosas, etcétera, etcétera. Y recalcar siempre que la historia no se repite. Sí, no se Exactamente. trata de la frase de el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. No la digan enfrente de nosotros, así por porque favor. no nos vamos a enojar, Sí, pero sí va a ser como que, hey, por favor. Es como enseñar una cruz a un vampiro, Ajá, ¿verdad? Una cosa sí. así, nos quema. Entonces, no, la historia no se repite, es parecida. O sea, hay cosas que se parecen y por eso las personas piensan que se está repitiendo. Ajá, exactamente. Al ser un proceso, al final se debe entender que pues es entendible que hayan ciertas similitudes en acontecimientos, en sucesos históricos, pero no significa que es un ciclo constante y que esto pasó hace 30 años, entonces va a volver a pasar. La historia, o sea, no es predecible, o sea, no podemos sentarnos acá a discutir y decir, ¿sabes qué? En 30 años va a pasar esto. No. No, eso también, o sea, tampoco Sí. somos profetas, tampoco somos unas personas que bueno, por saber lo que pasó, vamos a saber lo que va a pasar. Exacto, Eso, no es bolita de cristal la cosa. Ya quisiéramos, Muy ya bien, mucho quisiéramos. más fácil. pero eso sí, a veces sí uno le pega unos chiripazos, no sé, es como que uno con el estudio que va, o sea, teniendo en los años y todo eso, se va dando cuenta que puede decir, hay probabilidades que esto pueda pasar en 10 años, hay probabilidades que esto pase en 5 años. Sí, Tomando como referencia algo que pasó. Exactamente, lo conocido. Ajá, por ejemplo, lo con el conocido. tema con la historia económica, pues estudia procesos económicos, entonces a partir de ver todos estos datos, pues se puede dar una idea de, es probable que dentro de tantos años pueda ocurrir esto debido a los datos que se tienen, pero no es algo que uno se está inventando. Y ahí es un punto bastante importante que creo que nosotros lo damos por sentados porque, pues, como ya comentamos, somos estudiantes de la licenciatura de Historia, es cómo se construye el relato histórico, porque creo que y es un tema que justamente hablábamos al inicio cuando estábamos viendo lo de la temática, que la palabra historia en el español tiene ese problema tiene una doble función. Así como te digo, te voy a contar una historia, como te voy a contar un chambre, es lo mismo. Y no hay una diferenciación entre la ciencia como tal de la historia y como una historia. Entonces es bien gracioso cuando yo hablo con otras personas de cómo se hace la historia o cómo hacer historia y piensan de hacer un mérito, es como no, o sea, cómo escribirla, cómo entenderla y cómo desarrollarla. Entonces, en el inglés sí está la diferenciación.
pero en el español no la tenemos. Tenemos la misma palabra para las dos cosas. Eficientes nosotros, la verdad. Nah. Entonces, creo que aquí otro punto que se debe tomar en cuenta es que la historia no es una lista de hechos que se dieron y que sirven para... No, es un proceso, como ya comentamos, y se va construyendo a partir de una selección y un análisis de fuentes disponibles. Y es otro punto. La historia no funciona sola. Nosotros no funcionamos solos, sino que funcionamos a partir de un puño de otros profesionales, de otras ciencias, de la antropología, de la arqueología, de la archivística, de la sociología, de la psicología, de la economía. De todo. Y puedo seguir haciendo una lista de palabras terminadas con GIA y que probablemente sean Y también le cambiamos el programa, el nombre, que sea que anda con el GIA. Y hablamos de todo. Y aquí es casi un poco la raíz de cómo se hace todo, y es que trabajamos por fuentes. Todos esos datos y estos hechos no nos los podemos inventar. Todo surge de una fuente oral, escrita, visual. Todo varía, y esos pueden ser documentos escritos, películas, fotos, videos. Todo lo que nos pueda ayudar. E incluso aquí hay que hablar de eso, lo que estábamos hablando. La historia no es una lista de hechos que pasaron. Exacto. Y que los vamos a encontrar ya, o sea, esto y esto pasó. Incluso mis amigos piensan, la mayoría piensan que la historia es fechas y nombres. Entonces es como que, pues yo me acuerdo, mira, entonces, ¿quién fue el alcalde de San Marcos en 1900 y algo? No, espérate, calmate. O sea, no somos enciclopédicos. Exactamente. Para Exactamente, empezar, sí somos una disciplina multidisciplinaria y nos ayudamos de todo esto, pero ¿para qué? O sea, para armar un rompecabezas, las piezas del pasado son estas fuentes que han quedado, y es lo que nosotros agarramos, vamos uniendo. Algunas piezas jamás las vamos a encontrar, y nosotros tenemos con lo que hay, analizarlas, interpretarlas y dar prácticamente dar una respuesta a la investigación que estemos haciendo en ese caso, del por qué y hacia dónde, ¿verdad? Porque justamente, como decir, ¿verdad? Se buscan respuestas porque uno trabaja a partir de preguntas. O sea, es como, digamos, si vas a trabajar una investigación, digamos, de económica, como por ejemplo, que nos vamos a un tema, podríamos decir, el crack del 29, por así decirlo, que trabaja por qué ocurrió. O sea, tu investigación va orientada a, ¿por qué ocurrió eso? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Exactamente. ¿Quiénes? El cómo afectó eso a El Salvador, ¿verdad? Te vas esas encontrando... preguntas. Te vas encontrando, entonces va de a poquito construyendo eso. Con una pregunta abarcas tantas cosas y después te vas dando cuenta, eso tiene que ver con el crack del 29, juela. Entonces, eso es bastante importante. Y a veces, inclusive, pueden parecer datos bastante insignificantes, pero sirven mucho para entender un contexto a partir del origen de esa fuente, en qué época se produjo y bajo qué contexto nos ayuda a entender, pues, esas cosas a las que nosotros ya no podemos acceder porque no podemos viajar en el tiempo y llegar ahí. Exactamente. Exacto. Y tampoco hay que enfrascarse en que el historiador es aburrido, que nosotros somos aburridos. Y que las fuentes son aburridas. Tengo un claro ejemplo de eso, porque ustedes pensarán, ¿verdad? Que va a ir a ser una persona, sentarse en un archivo y empezar a leer. Y se va a encontrar, no sé, algo aburrido, pero no. Yo recuerdo, y me causa gracia, y a mi compañero le causa gracia la historia de la gallina. Resulta que yo estoy en un periodo aproximadamente de 1800 a 1830 en una investigación, y fui al archivo Sonsonate, y en 1820 y algo, 1823, me encuentro yo con un juicio, esa página de ese año, un juicio, y empiezo a leerlo con una lupita, guantes y todo, ¿verdad? Y era un juicio porque estaban acusando o estaban básicamente enjuiciando a una señora por haberse robado una gallina. Entonces yo me quedé así como que, ¿y eso? Pero ya, o sea, me quedo así, una gallina, ya hasta la lupa la acerqué y es como que jubilada. Y me quedé así. Y con la letra caligrafía, una gallina. Una gallina, ya está, todo marcado. Sí, porque la letra de antes es muy distinta a la de ahora. Entonces el colochito ahí, gallina, y la señora estaba ahí, estaba presa y el juicio era sobre eso. Después me acordé que no era eso lo que andaba investigando y que se me estaba cortando el tiempo y pasé la página, pero tengo ahí como esa zozobra de qué pasó con la señora, pero ya vamos a ver qué pasa. No sé si ustedes han encontrado una historia similar. Yo tengo más o menos una de esa época
que fue una historia que realizamos en conjunto con un grupo de compañeros, que era una documentación también de un juicio de una persona de una señora que tenía una chichería, ella producía chicha, entonces obviamente ella era la persona que estaba ahí, los hombres llegaban, los hombres tomaban, y cuando ya tomados decían sus cosas, tal vez ella les sacaba la plática, y pues ella como producía chicha, también se echaba uno sus buenos tragos, entonces en una de esas muchas salió al pueblo a decir que la hija de no sé quién se había metido con tal, con quién, con no sé cuánto, y pues a sacar todo. A esa persona la detienen y al final creo que la sentencia fue que hiciera servicio comunitario en un convento. Entonces uno dice, ¿y esto por qué? Entonces uno lleva haciendo la relación de todos estos pequeños hechos y puede entender cómo funcionaba la sociedad y cómo podía ser el juicio social, porque al final a ella se le acusó como de alborotadora social, algo así. Entonces uno puede entender como más o menos como la idea que se puede tener, la idea de una mujer que producía chicha, una mujer que tomaba, esa idea de que no es una persona decente. Para los estándares. Para los estándares de la época. Bueno, quizás con lo que yo me encontré, que está también curioso y es también del siglo XIX, creo que ya por los 50, pero estaba en el diario oficial. Estaba en el diario oficial, estábamos haciendo una investigación en el diario oficial y me voy encontrando con el fin del mundo. Resulta que en el diario oficial hay una nota, no recuerdo bien la fecha, creo que es en los años 50, no sé, o en los 80, no recuerdo muy bien, ¿verdad? Para que vean que cabaleado lo tengo, ¿verdad? Entonces, vienen y resulta que se había programado, se había avisado así en el diario oficial que el fin del mundo iba a llegar y toda la cuestión. Agendado y todo. Agendado y todo, ¿verdad? No. Obviamente yo estaba preocupado porque obviamente necesitaba información de después de esa fecha, ¿verdad? Y dije, ya no va a haber nada más publicado por el diario oficial. Pero afortunadamente había y después me acordé que estaba vivo, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ya revisando más adelante, me voy encontrando con que se postergaba el fin del mundo, ¿verdad? Siempre en el diario oficial, o sea, estaba postergando el fin del mundo, una cosa hermosa para mí, o sea, la que están ahí, ¿verdad? Se hablaba de la que ya se aplazaba la fecha, algo del anticristo, no recuerdo qué algo más. Pasó y algo no se va a acabar el mundo ya. Ajá, híjole. Y seguimos esperando. No, imagínate si las personas de aquel entonces, no sé si hubiera sido una persona de esas, ¿verdad? Tomo la otra semana se acaba el mundo, voy a vender lo que tengo. Sea, había gente en 1999 que pensaba que se iba a acabar el mundo en el 2000. Tantas veces que se ha acabado el mundo. O sea, tampoco veíamos a que hay la gente de allá antes, ¿verdad? O sea, nada. O sea, imagino yo vender de tele. Te mandan un mensaje de WhatsApp ahí que dice reenviado muchas veces y uno se asusta. Sí, y creo que ahí es donde podemos hablar. Estos casos, si bien la postergación del fin del mundo fue hace poco, los otros temas de la gallina y el tema de la señora que salió a decir las verdades al pueblo, no sé si eran verdades, la verdad, pero salió a hablar. Salió a hablar. Son cosas que actualmente pueden pasar en algún pueblito. Una señora salió y habló, algún bolito, se echó... Chicha, existe la chicha todavía, se toma. Solo que simplemente ya no está visto con los mismos ojos y nos ayuda a entender un proceso. Y es otro punto que aunque puede parecer súper divertido, al final es un proceso bastante complejo de elaborar. Y ahí es entre otro punto de uno como historiador y su ética profesional, porque somos humanos. Sí, exactamente. Y, o sea, no somos reptilianos, no nos podemos sustraer de la sociedad en la que vivimos. Un reptiliano diría que no es reptiliano. No sé, ¿verdad? Bueno, solo digo. Como continuaba con mi punto, no nos podemos sustraer de la sociedad en la que vivimos, del contexto en el que crecimos, de las vivencias que hemos tenido. Entonces, uno tiene que ser lo más objetivo posible y también el que recibe la información al final siempre todo eso se está haciendo por un porqué, nada se está haciendo simplemente porque sí, y la historia es un arma política, tiene un interés por detrás mucho más allá de la difusión de conocimiento, influencias, entonces es de tener esa mente crítica de quién escribió esto y por qué, bajo qué contexto, lo escribió, cuándo, y pues entender de que siempre hay un porqué detrás y la historia no se maneja con verdades absolutas porque realmente la historia no está escrita en piedra. Exactamente, y es lo que nos lleva al siguiente punto, ¿verdad? La historia está escrita en piedra. Entonces, tenemos que recordar que la historia puede resultar complicada, ya que no existe una versión de los hechos, una sola versión.
sea, no hay lo que nosotros entendemos, siempre se nos ha inculcado, no hay una verdad absoluta. Si a veces nos topamos con una fuente y esta fuente nos dice esto y esto pasó, pero después uno se va encontrando con otra fuente que está contradiciendo esa fuente. Entonces es como que fueron escritas en el mismo año, en la misma fecha. Entonces es lo que decía Sofía, hay que ver del por qué, cuándo fue escrita esta fuente. Entonces hay muchas verdades y la verdad no es absoluta. Y esa es otra cosa, que la historia puede ser objeto de manipulación, porque como mencionamos, tiene un uso político, y por eso es la importancia de ser críticos y cuestionar las versiones dominantes que tenemos de los hechos, pero a la vez estar abiertos a escuchar nuevas versiones. Exactamente. Creo que con Manolo estábamos hablando hace poco sobre que hay que actualizarse. Nosotros creo que nos tenemos que actualizar y entender que esto ya no es como antes y saber que ya la edad nos va pegando también a nosotros. Entender que las nuevas generaciones, como aquí presentes, ya no ¿verdad? saben quiénes son los BTS. ese choque de edades, ¿verdad? Es como hay que aceptarlo, porque yo me he encontrado con personas que ya no usan Facebook. Créanme que para mí... Gracias, acá presente. No le vamos a decir quién es. Ya no usan Facebook y hace poco estábamos hablando también, otra persona ya nos dijo que tiene amigas que no usan Facebook y es como que todo va chocando y está bien, es parte, el tiempo va avanzando y es ahí donde nos tenemos que ir actualizando y entenderlo, ¿verdad? Exactamente, porque también la historia pues tiene su historia, ¿verdad? Y dentro de la historia pues vienen otras corrientes para poder entender los estudios del pasado pues de diferentes perspectivas. Y uno, si no nos actualizamos, si no estamos estudiando estos diferentes enfoques, al final nos quedamos casados con ideas que nos pueden venir a dar una mala interpretación de estas fuentes, para como mencionábamos. Sí, al final todo eso que comentamos, todo este proceso que se sigue y lo que es la historia, no ha sido así siempre. Ha sido algo que se ha ido construyendo y ha ido cambiando con los años, con los siglos. Y pues nosotros no sabemos, porque se están viviendo en ese momento y tal vez no los percibimos todavía, los cambios que se están haciendo en las investigaciones históricas. Hace poco estaba leyendo de que creo que Formato APA ya puede citar un TikTok. Entonces, creo que dentro de algunos años nos podemos topar que un TikTok es una fuente, por ejemplo, al momento de realizar estudios de la pandemia. Creo que meter TikTok va a ser un tema bastante importante. Necesario. Y puede sonar absurdo, pero de acá, cuando esto ya no nos quede tan cercano, probablemente, que la historia no solo estudia pues lo súper lejano, pero van a tomar otras cosas en consideración que nosotros no estamos tomando. Es que eso es actualizar también las fuentes. Exactamente. Y con esto también tenemos que entender que nosotros tenemos que ser una herramienta y unos buenos instrumentos para llevar la historia y entender que la historia va a tener manipulaciones políticas, ideológicas, etcétera, etcétera. Y es donde el papel del historiador recae en ser neutral. Entonces, hacer una buena historia para nosotros es ser neutral, investigar de esta fuente y de esta fuente y nosotros contar lo que pasó por lo que la fuente nos ha dicho. Entonces, transmitir eso. Ya viene más como la objetividad, ¿verdad? Ser objetivos. Esa cuestión ética, ¿verdad? De tampoco inventarte las cosas porque me gusta más como suena de este modo. Y también, obviamente, el análisis de la fuente, porque inclusive hay corrientes historiográficas de varios historiadores que dicen que el holocausto nunca pasó. Ahí uno diría, pero es otra versión, hay que respetarla. Y hay historiadores contemporáneos que son los que están que aún dicen eso. Exacto, y es que también ahí entra el por qué, ¿verdad? O sea, esa cuestión que hablábamos de esa lectura, de comprender también por qué un historiador dice algo, en qué momento lo dice. Sí, por ejemplo, hay varios historiadores que uno llega a leer porque tienen información bastante buena en sus libros, pero son historiadores alemanes durante la época del nazismo. Entonces ya eso te hace clic de que probablemente algunas visiones van a estar invisibilizadas. Sí, por dónde va su visión. Sí, ya no estás viendo un cachito, entonces toca buscar qué otra persona tocó este pedacito que este autor no ha tocado por su contexto, por su creencia. Exactamente. Y entonces la respuesta a ¿la historia está escrita en piedra? Es no. Nosotros tenemos que estar abiertos a que la historia no está escrita específicamente y que siempre va a tener sus cambios, siempre va a ser una actualización, siempre se van a redescubrir fuentes y descubrir nuevas fuentes acerca del mismo tema. Y la posición y la postura que la sociedad tenga va a estar allí. Entonces nosotros tenemos que ser esa herramienta,
siempre ser objetivos y neutrales, de acuerdo a lo que las fuentes nos dicen, pero entender que la historia, solo porque yo lo digo, va a ser así. Exactamente. Entonces podríamos decir que ese día hemos aprendido, hemos compartido que para empezar la historia es una ciencia social, que es un estudio del pasado de la humanidad y que nos puede ayudar a comprender nuestro presente, ¿verdad? Exactamente. A poder construir también un mejor futuro, a conocernos a nosotros mismos. También hemos aprendido que el relato histórico pues se nutre a partir de diferentes corrientes de pensamiento, como decía Sofía, de interpretaciones. O sea, no es una Exacto. cuestión que nos lleva al último punto que sea escrito en piedra, ¿verdad? Sino que es interpretar esas fuentes del pasado para poder hacer ese relato histórico. Y eso es lo que nutre realmente la historia, es lo que nos puede dar tantas lecturas, tantas enseñanzas, tantas explicaciones, tantas respuestas a nuestro presente incluso, ¿verdad? Exactamente. Sí, y creo que eso ha sido todo de nuestra parte por el día de hoy. Por el día de hoy. Por el día de hoy. Así que los invitamos a que se mantengan súper pendientes de los medios de difusión de la YSUS, así como de, por ahora, solo Instagram nuestro, que es queondasconlahistoria._ porque qué ondas con la historia ya estaba tomado, no sabemos por qué, pero lo estamos buscando. Entonces, esto fue ¿Qué ondas con la historia? Yo soy Sofía Córdoba. Yo soy Manuel Rivera. Y Andrew Enríquez. Y recuerden... Y recuerden que si alguien que no conoce esa historia está condenado a que se lo lleven preso por robar una gallina. Exactamente.